Hola, buenas tardes. A nombre de todo el equipo que colaboramos aquí en el Museo Casa de la Zacatecana, quiero darles la más cordial bienvenida. En esta ocasión tengo el honor de presentar este nuevo programa que está dedicado al arte y a la historia y que tiene por nombre El Pasado Presente. La intención de este programa es ofrecer un espacio abierto, mes a mes, para compartir las reflexiones de forma que podamos dar una voz a las acciones que ligan este inmueble y la colección que presentamos con el pasado compartido de toda la comunidad. Este programa no sería posible sin los investigadores que con pasión y dedicación han apoyado este recinto, desde las breves consultas que les hacemos cotidianamente hasta la posibilidad de hacer actividades como la que les presentamos el día de hoy. Y en ese sentido, para la primera conferencia de este programa, me da mucho gusto introducir nuevamente al investigador Edgar Daniel Yáñez Jiménez. A continuación, les resumo brevemente su trayectoria. El maestro Edgar es licenciado en Filosofía por la Universidad Vasco de Quiroga y maestro en Estudios Históricos por la Universidad Autónoma de Querétaro, ambos grados obtenidos con mención honorífica. Sus principales líneas de investigación son Historia Virreinal, Historia Cultural e Historia de Querétaro. Actualmente se desempeña como coordinador de archivos en el Colegio de Jalisco. Ha presentado más de una decena de ponencias en diversos congresos y coloquios, tomando como tema central la historia de Querétaro, como Clérigos y franciscanos por la primacía eclesiástica en Querétaro, siglo XVII, y Experiencias desde el archivo, cómo ser historiador y no morir en el intento. Además, ha realizado más de 6 publicaciones y ha colaborado en diversas actividades de museografía y museología en diversas instituciones, como el Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas, el Archivo Histórico de Querétaro, la Biblioteca Epigmenio González y el Museo de los Conspiradores. El título de la ponencia de hoy es El Sermón Barroco Queretano, del arte de escribir y predicar al arte de dirigir las conciencias. Y tiene un significado especial para el museo, ya que dentro de las piezas que exhibimos se encuentran justamente una serie de libros antiguos con sermones, que además fueron objeto de las primeras colaboraciones que realizamos con el maestro Edgar. Sin más, les cedo la palabra para dar inicio a la conferencia. Muchísimas gracias, Andrea, por la presentación, y quiero agradecer nuevamente al Museo Casa de la Zacatecana por recibirme como si fuera mi casa en este recinto que es muy bello y la verdad que entraña mucho cariño para mí. Pues como ya les comentó Andrea, el título de esta charla que la he titulado como El Sermón Barroco Queretano, del arte de escribir y predicar al arte de dirigir las conciencias. Y bueno, quiero empezar introduciendo un poco diciendo que la religión católica novohispana tenía bajo su dominio las cátedras universitarias hasta un poco más allá de la mitad del 18, pero sus púlpitos y espacios propios de la iglesia también fungían como voceros de las verdades, avisos y sentencias, pues en sus atrios pues, se hacían condenas inquisitoriales o del provisorato. También los sermones es uno de estos elementos de recurso discursivo para dirigir a las sociedades. Estas prácticas discursivas de la iglesia pues los podemos observar en la evangelización, en la primera evangelización, en el adoctrinamiento. En Querétaro podemos ver, por ejemplo, para 1621 que el doctrinero está incitando a los peninsulares, a los españoles, a que se comporten bien para que los indios locales o los indios que vivían aquí en el pueblo de Querétaro los imitaran, y esto lo hacían a través de sus sermones cuaresmales. Y bueno, también podemos ver que esta parte discursiva de dirigir las conciencias de la sociedad también iba, por un lado, a través de los escritos e impresos, como pueden ser, por ejemplo, las crónicas. En estas crónicas de las órdenes religiosas también se aparecen las vidas ejemplares de algunos santos, mejor dicho, varones ilustres, como mujeres también. En Querétaro, pues las crónicas, por ejemplo, de Espinosa, traen mucha vida de estos frailes que también intentan ser como un ejemplo de vida a seguir.
y como vamos a ver en uno de los sermones sobre una de las monjas clarisas, también se pone como ejemplo de vida para las mujeres de la época. Sin embargo, esta práctica discursiva que hacían los religiosos, los clérigos, sobre todo, tienen a veces un fundamento, y en esta cita que pongo aquí de Fray Antonio de Ezcaray de 1691, que me permito leer, dice lo siguiente: tenemos los religiosos de la cruz muchos títulos para mirar por vuestras almas, os debemos mucho, nos dais de comer, os quitáis el bocado de la boca para que no nos falte, y aún la capa para que nos vistamos. Y como no podemos pagar tantos beneficios, sino cuidando de vuestras almas incesantemente, estamos a la vista, porque esta común bestia e infernal dragón no os despedace. Y aquí es donde se centra uno de los motivos de estas prácticas discursivas, porque el sermón muchas de las veces es algo que es escrito, como lo vamos a ver, y que es pronunciado dentro de una iglesia, en un púlpito. Sin embargo, también muchas de estas acciones misionales que hacían, por ejemplo, los frailes de la cruz, era evangelizar en las calles, salir a las calles y estar denunciando los males, y sobre todo a finales del 17, como vamos a ver un poquito adelante. Pero empecemos por plantearnos esta pregunta: ¿qué es el sermón barroco? Y para entender un poco qué era el sermón barroco en su contexto o en su momento, pongo esta cita de Covarrubias de su Tesoro de la Lengua de 1611, que lo define de la siguiente manera: razonamiento santo que la Iglesia Católica acostumbra en los oficios divinos, para que los predicadores del Evangelio nos declaren y nos reprendan vuestros vicios y pecados. Y a decir de Hugo Ibarra Ortiz, en su tesis del 2010, él dice que, comúnmente se había estudiado el sermón como una pieza literaria, dentro de la literatura. Sin embargo, él dice que el sermón, más allá de eso, es un texto estructurado por la dialéctica, la hermenéutica y la retórica. Es decir, que no es como cualquier texto que entra dentro de la literatura, sino que tiene una estructura específica. Los aspectos formales del sermón: existió toda una ciencia de los sermones, la ciencia sermonialis, y las partes en que se divide son la salutación, el exordio, la narración, la confirmación, la confutación y la conclusión. En la salutación suele ser como la introducción del sermón. El exordio, en él se plantea de manera general la intención que va a tener el sermón. En la narración se ofrece de manera explícita lo que es. En la confirmación es lo que denominaban los teólogos de la época el corazón del sermón, donde se proponía y se probaba el tema inicial. La refutación o confutación era parte donde se refutaban opiniones adversas al tema o para reprender vicios cuando eran sermones morales. En la conclusión era la coronación de la predicación, que dejaba conmovido a los oyentes. El sermón, aunque estas eran como las partes esenciales, se podía plantear en una estructura más básica. Sin embargo, se planteaba también como al estilo escolástico, con una tesis y una antítesis y una conclusión, ¿no? que es la hermenéutica de la filosofía escolástica. Y como sabemos, el periodo novohispano y los pensadores novohispanos participaron de la segunda escolástica, ¿no? Sobre todo tras la llegada de los conquistadores y evangelizadores, varios religiosos participaron de esta segunda escolástica. Por ejemplo, Alonso de la Veracruz, por mencionar algunos de otros, ¿no? El dominico Bartolomé de Ledesma, que van planteando toda esta renovación de la teología escolástica. Pero también el escribir un sermón se necesitaba de toda una ciencia, pero también para la predicación. Sin embargo, una vez que se predicaba, ¿qué pasaba con el sermón? Una de las cosas que podía suceder era la impresión. ¿Y qué implicaba el imprimirlo? Y quiero citar la introducción de uno de los sermones de 1746, queretano, del fraile Manuel Ignacio Farías, y dice lo siguiente en la dedicatoria del sermón. Dice: gracias a Dios que al remitir a las prensas, por orden de vuestra paternidad muy reverendísima, este mal formado sermón que prediqué en la dedicación de nuestra iglesia y convento de Nuestra Señora de los Dolores de la ciudad de Querétaro, es decir, el templo de San Agustín,
Tengo para dedicarlo la libertad de que he carecido en otros, en los que la elección del mecenas ha pedido del arbitrio de los que a la estampa los han dado. Lisonja es de mi gusto la libertad que gozo en este. Es decir, que a veces los sermones tenían un mecenas que pagaba la impresión porque no era económico. De entrada también pues decirles que en Querétaro no existió una imprenta hasta después de la independencia. Sin embargo, hay indicios de que en el periodo de la segunda mitad del siglo XVIII existieron lo que se llamaban las imprentitas. Eran imprentas, digamos, que solían imprimir sobre todo estampas, invitaciones, convites, y yo he localizado uno de ellos en el archivo de la parroquia de Santiago, pero como eran prohibidas estas imprentitas, mucho de su material no tenían pie de imprenta, entonces no sabemos quiénes fueron los dueños de estas imprentitas. Digo, hay un trabajo de la maestra Alejandra Medina donde demuestra que en Querétaro existieron impresores, pero eran este tipo de impresores, que no eran imprentas formalmente establecidas, sino que estaban fuera de la regla, por así decirlo. Entonces muchas de las veces todos estos sermones se imprimían sobre todo en la Ciudad de México, y quienes tenían que pagar la impresión pues eran estos mecenas. Vamos a ver que para finales del siglo XVII uno de los mecenas fue Juan Caballero y Ocio, que considerado pues uno de los benefactores de la ciudad. Y sin embargo muchas de las veces el mecenas era el que decía al sermonista a quién dedicar el sermón. Por eso es curioso esta cita que puse de Manuel Ignacio Farías, porque él dice que el mecenas no le dijo a quién dedicarlo, él tuvo como esa libertad, pero comúnmente el mecenas o a él se le dedicaba o él decía a quién, y pues obviamente eran a capitanes, a virreyes, a obispos, inclusive se han dedicado pues a los reyes, ¿no? Hay uno que está dedicado, que yo he visto dedicado a la ciudadanía española, pero ya ese es del siglo XIX. Y ya para entrar un poquito más en materia sobre el sermón queretano, considerado el periodo barroco del periodo barroco del sermón, es más o menos de 1643 a 1760, que es el periodo también que enmarca Hugo Ibarra como ahí se me fue el nombre. Bueno, es otro autor que también está proponiendo este corte, es el autor del sermón. ¿Mande? Carlos Cerrejón Peredo, ciertamente. Sí, Carlos Cerrejón Peredo, muchas gracias. Este autor es el que empieza también a periodizar. Sin embargo, hay un periodo como de 1760 a 1780 que es considerado como de transición, porque posterior va a ser lo que considera Carlos Cerrejón Peredo, precisamente el sermón neoclásico. Y bueno, el periodo del sermón barroco dentro de Querétaro va de 1643 porque es el primer sermón impreso que he localizado, porque pues los sermones se hacían continuamente, ¿no? Pues desde que los frailes estaban en la doctrina. Sin embargo, el primer impreso es de 1643 y corresponde al cronista Larrea, un franciscano de origen queretano. Después de ahí sigue otro sermón de un clérigo, pero está en latín. Estos dos sermones solo los he visto citados, referenciados, nunca los he podido yo consultar. Sin embargo, dentro de la exposición voy a hablar del tercer sermón, que les voy a mencionar más adelante, del clérigo Aguilar. Y lo que podemos ver es que en este periodo he localizado 52 sermones impresos. Uno de los autores no lo he logrado identificar si era clérigo, porque solamente tengo el dato de la ficha bibliográfica, no he podido acceder al sermón y no pude identificar si era un clérigo o de una orden, porque su portada está muy carente. Hay uno de un oratoriano, 2 de carmelitas, 2 dominicos, 4 agustinos, 6 de los franciscanos del Colegio de la Cruz, 8 de los clérigos seculares, otros 8 de jesuitas, 20 de franciscanos. Y como podemos ver, franciscanos de la Cruz y los franciscanos del convento grande de San Francisco pues son de la misma rama, nada más porque tienen diferentes objetivos. Los del colegio pues eran misioneros. Suman 26, es decir que esto también nos indica que el monopolio espiritual en Querétaro estaba en manos del clero regular de los franciscanos, y pues seguido solamente por los jesuitas y los clérigos, pero muy muy por detrás, como podemos ver. Sin embargo, de estos 52 sermones solamente localicé 45 autores, 45 predicadores, y de estos 45 predicadores lo que pasa es que muchos de ellos les imprimieron más de una vez, o sea, sus sermones, les imprimieron hasta 2 sermones, como lo podemos ver en la siguiente tablita. Y pues del que destaca es Juan de Robles, un jesuita de finales del 17 que era de origen queretano, y ese es el que voy a analizar más adelantito. Y bueno, seguido por los franciscanos, los clérigos y un agustino, que también le imprimieron 2 sermones.
De estos, son de los que he podido localizar impresos solamente. Sin embargo, he tenido noticia, por ejemplo, de Fray, ¿cuál sería? Ángel García Duque, el penúltimo de la segunda tabla. He localizado que le denunciaron un sermón en 1712 aproximadamente. ¿Por qué? Porque él estaba atacando al clero secular y el clero secular de la época denunció su sermón. Salió librado porque en el sermón no, al parecer no, en el que está escrito no dejó constancia de los ataques que hizo. Sin embargo, también de otro fraile que no aparece en la lista porque nada más hay un sermón impreso, Fray José Picasso, de él localicé un sermón manuscrito dentro de un texto que se llama el Diptongo de Querétaro, la Paramología. Y bueno, ese sí lo he podido estudiar, pero es manuscrito, como les digo. Lo que estoy considerando solo aquí son los que he localizado impresos. Ya para entrar un poco más en materia, voy a hablar de la crítica a los sermones y a los predicadores. El clérigo Ignacio Aguilar y Monroy, queretano, predicó un sermón en 1653 sobre la fiesta de la Inmaculada Concepción. Y surgen varias preguntas en torno a este sermón. Si estamos en el periodo en que Querétaro está bajo el dominio de los franciscanos y sabemos que quienes defienden el misterio, porque en ese momento todavía no era un dogma, el misterio de la Inmaculada Concepción eran los franciscanos, ¿por qué un clérigo predicó un sermón sobre la Inmaculada? No significa que no pudiera hacerlo, porque lo hizo en efecto, ¿no? Pero los franciscanos eran muy celosos. Yo he localizado para el periodo que los franciscanos denunciaron inclusive a varios clérigos que estaban predicando en el templo que conocemos hoy, que es San José de Gracia, que es que está enfrente de la casa de la Marquesa. En ese templecito de San José, ahí era el hospital de indios, y allí estuvieron habitando religiosos de la orden ahí se me fue la orden de los Hipólitos, los hermanos Hipólitos. Pero como ellos no tenían predicadores, los clérigos ahí iban a predicar, porque fue el único lugar donde se les había dado un lugar para hacer sus misas, todo lo que tenía que hacer un clérigo, porque los franciscanos no les daban espacio. Solamente con permiso del párroco solían bautizar. Yo he encontrado registros de clérigos que bautizaron niños en la parroquia Doctrina de Santiago, que estaba en San Francisco del doctrinero, que era un franciscano. Sin embargo, los clérigos, como empezó a haber clérigos de la ciudad, tenían que tener lugares donde ejercer su ministerio. Y como vieron que en este templo los frailes, los hermanos Hipólitos no tenían predicadores, pues ellos aprovecharon y empezaron ahí a hacer misas y sermones, y un franciscano, Ayeta, denuncia estos sermones porque dice no tienen permiso para dar misa ahí, ¿no? Hubo un enfrentamiento, por eso esta cuestión de este sermón. Y este sermón fue predicado en el convento de San Antonio, que era de franciscanos descalzos de San Diego, los dieguinos de San Diego. Y ¿por qué los franciscanos de San Antonio invitaron a un clérigo a dar un sermón sobre la Inmaculada Concepción? Entonces, ¿qué pasó en este sermón? Resulta que en la dedicatoria del sermón, el clérigo se lo dedica a un inquisidor, y a le está diciendo: someto mi sermón para que usted lo analice, pero al mismo tiempo se lo dedico a usted. Si usted dice que mi sermón está mal, pues no se publica, ¿no? Pero lo estaba haciendo con una intención. Resulta que el clérigo pronunció 2 sermones sobre el misterio de la Inmaculada Concepción durante la novena, por así decirlo, de la fiesta. Pero su primer sermón que publicó fue muy criticado, y seguramente fue criticado por clérigos, por franciscanos. Entonces, el segundo sermón, que es el que he localizado impreso, es donde él dice, y de hecho, al inicio del sermón, de este segundo sermón, dice lo siguiente, y voy a leer. Me disculpo porque las citas van a ser un poco largas. Y dice así: 2 veces en estos días, he consagrado mi estudio a los sagrados trofeos de la purísima, inmaculada y triunfante Concepción. Acuérdome que el pasado no pareció mal a algunos, por curioso, y espero en esta soberana señora, a quien nuevamente rindo con mi pobre estudio mis afectos, que no contentará menos antes sí más, por más ajustado a todas las circunstancias de esta tan alegre fiesta suya.
Con esto no hará ya novedad el estilo, no por singular el asunto. Cierto que pudiera correr plaza de fingida quimera, lo que con trabajada inventiva me habéis de confesar como misterio. Fin de la cita. Pues aquí ya nos está narrando un poco y nos está diciendo veladamente un tanto que pues su sermón anterior fue criticado, ¿no? Dice, este ya no va a ser criticado por curioso, y digo, curioso en su momento se entendía que estaba bien hecho, que estaba bien elaborado el sermón. Y también está diciendo ahí que no va a correr ya novedad, es decir, que no va a andar de boca en boca, porque en este sermón lo que quiere hacer es, por eso lo imprime también, como para dejar en claro que lo está haciendo bien, y por eso también se lo dedicó a un inquisidor. Y en este sentido dice Carlos Arrejón Peredo que está recibiendo una crítica el clérigo por la forma de predicar, es decir, una predicación muy erudita, con muchos latinismos, con muchas analogías, que va a ser característica del sermón barroco. Entonces Carlos Arrejón identifica esta parte como una crítica a ese estilo de dar un sermón, ¿no? un sermón muy apegado a la analogía, a las metáforas, a la metonimia, etc. Y por eso algunos estudiosos lo meten como digamos, un apartado de la literatura, ¿no? Y siguiendo en esta lógica de la crítica a los predicadores, a los sermones, hacia 1686 el franciscano Antonio de Ezcaray da un sermón en el convento de Santa Clara, y es precisamente el viernes de la Pasión del Señor, y lo dio por la tarde. Entonces podemos imaginarnos como a esta hora más o menos, dentro del sermón, con las luces de las velas, que ya se estaba oscureciendo, y empieza a dar este sermón donde empieza a decir, él empieza a criticar todo lo que estaba pasando en la ciudad. Lo que sucede es que el pueblo de Querétaro se transforma en ciudad hacia 1654-55 sus capitulaciones, y resulta que la ciudad empieza a crecer. Empiezan a construirse más templos, hasta 1680 se construye la congregación, se empiezan a construir, los jesuitas empiezan a construir más hacia los 90 llegan los dominicos. Entonces la ciudad empieza a crecer más, y resulta que las crónicas de la época dicen que la gente vivía en una soltura tal que era tan común que pues no lo veían mal. Sin embargo, hacia 1683 llegan los frailes de la Cruz y empiezan a observar todo eso. Ellos vienen del norte de España y vienen con una tradición muy ascética y muy milenarista. Entonces, al llegar a la ciudad de Querétaro, ver que todo está como pura fiesta, corridas de toros, danzas de moros y cristianos, la gente bañándose en el río a ambos sexos, o sea, sin distinción, y los frailes con aquella visión milenarista llegan y pues ven literalmente una Sodoma y una Gomorra, ¿no? Entonces empiezan a decir, en el sermón Fray Antonio de Ezcaray, en esa oscuridad del convento de Santa Clara, dice lo siguiente: ay de mí, lloro tanto tiempo perdido, y ay de todos los predicadores lo que llorarán en el día del juicio, cuando el Señor les diga: aferte desciptibus quos predinditis nunc. Predicadores, pues, os entregué la red de la predicación para pescar almas, dadme lo que habéis pescado. Saldrá un pobrecito predicador humilde y con pocas letras, y dirá: Señor, aquí están estas 2 almas. Dirán otros, con 30 y 40 años de predicación: per totam noctem labor antes nici chepimus, es decir, que durante toda la noche no pescamos nada. Ay de nosotros, que en tantos años no hemos pescado nada para Jesucristo. Este punto más es para llorarlo que no para que yo le predique. Y pues por la materia que ha de ser los cálices, se ha de hacer el cotejo con las almas, la que fuere más pura, más sólida, más firme y más constante en virtudes, será depósito para Jesucristo y lecho donde descanse. Fin de la cita. Y esta expresión la pongo porque precisamente en el sermón está criticando a los predicadores de la ciudad, a los sacerdotes, a los frailes que en sus templos están predicando, y él dice en otra parte del sermón, es que muchos solo se predican a sí mismos o quieren dar gala de que son eruditos y que saben mucho, pero sin embargo no conmueven a la sociedad, no están conmoviendo a la población, y parte de esa crítica es esto. Pero en este sermón Antonio de Ezcaray lanzó hacia todos, ¿no? A las mujeres por cómo se vestían, por cómo se maquillaban,
hacia los hombres, que buscaban más el honor, la apariencia del honor más que el honor de la virtud, por ejemplo, ¿no? Entonces está poniendo, dice, porque hacen fiestas tan engalanadas, gastando mucho dinero, y pues casi tenía presente, yo creo que lo que la ciudad se seguía mencionando de la inauguración del templo de la congregación de 1680, que inclusive Juan Caballero y Ocio mandó traer al polígrafo Carlos de Sigüenza y Góngora para que hiciera la narración crónica de toda esta festividad, y pues tenemos las glorias de Querétaro, ¿no? Y ahí se narran estas fiestas que fueron exuberantes, con mucho dinero, y pues así eran las fiestas constantemente, porque Juan Caballero y Ocio va a traer a los mejores predicadores a la ciudad, y uno de ellos es Juan de Robles, que es el que vamos a ver ahora. Este Juan de Robles, por lo que he tratado de investigar de él, solamente sé que era queretano, porque en uno de sus sermones, en el de 1681, dice que predicó en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, su patria. Es lo único que dice. Entonces sabemos que era queretano, y más o menos estuvo activo entre 1658 y 1695. En esta tabla que presento son los sermones, el año de la impresión de los sermones que sé que existen de él, y los lugares donde se predicó. De Querétaro son 4, como podemos ver, uno en 1681, en 1682, 84 y 89. El de 1681, el primero, que es sobre San Pedro, no lo he podido localizar y por eso no les voy a hablar de ese sermón. Sin embargo, sí les voy a hablar del 82, del 84 y del 89. Este jesuita era un jesuita que se formó en los entonces todavía colegio de San Ignacio, que bueno, apenas estaban formando. Entonces él debió haber estudiado en la Ciudad de México, y él estuvo activo en la ciudad de Puebla. En la ciudad de Puebla es donde tuvo varios conventos a su cargo, y también tuvo varios cargos de la provincia de los jesuitas, pero él era queretano. Entonces él creció aquí constantemente a Querétaro, y pues era invitado a dar sermones. Y bueno, el primer sermón que les digo no he localizado. El segundo, del 82, es de la Virgen de Guadalupe. En este sermón él lo dedica a Juan Caballero y Ocio. El sermón que predicó lo tituló Sermón que predicó el padre Juan de Robles, teólogo de la Compañía de Jesús, en la ciudad de Santiago de Querétaro, su patria, el día 12 de diciembre de 1681, en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, a la anual memoria de la milagrosa aparición de su prodigiosa imagen, que se venera en el Cerro de Guadalupe mexicano, y celebra aquí en su trasunto la ilustrísima congregación de sacerdotes que se honran con su título y militan con su amparo. Dedicado a Bachiller Juan Caballero y Ocio. Este sermón ya ha sido analizado desde la predicación guadalupana y su configuración de una devoción y de una conciencia criolla, principalmente por Hugo Ibarra. Por ello no centraré mucho la atención en ese tópico, sino en rescatar algunas consideraciones sobre Querétaro. Primero, decir que dentro de sus censores aparece el famoso jesuita Francisco de Florencia, quien escribió una relación sobre la Virgen de Guadalupe. Jesuita Francisco de Florencia es conocido porque escribió varias obras en torno a imágenes marianas de la época, y una de ellas es sobre la Virgen de Guadalupe. De los permisos aparece la dedicatoria a Juan Caballero y Ocio, y en esta dedicatoria dice lo siguiente: el magnífico y suntuoso templo de Nuestra Señora de Guadalupe, fabricado en esta ciudad de Santiago de Querétaro, patria de vuestra merced y patria mía, aquí también está refiriendo que es su ciudad natal, fue teatro de la oración panegírica que dije el 12 de diciembre, día en que fue dichosa nuestra Nueva España entre todas las naciones del mundo. Porque dentro del sermón, Juan de Robles inclusive menciona la cita latina famosa que se le ha puesto a la Virgen de Guadalupe, non fecit taliter omni nationis, y bueno, que significa que con ninguna otra nación obró de la misma manera. Y está refiriendo que hace apenas un par de años en que él pronuncia el sermón, se hizo un grabado en la Europa, donde en la Virgen de Guadalupe le ponen este lema bíblico, esta cita bíblica del non fecit taliter.
El elogio a Juan Caballero y Ocio, patrono principal de la construcción del Templo de la Congregación, dentro de este elogio también describe el templo. Entonces es otra fuente sobre el Templo de la Congregación, ajeno a las glorias de Querétaro, de Carlos de Sigüenza y Góngora, y lo describe de la siguiente manera. Dice: es notorio que cuanto admira el arte en lo material de la fábrica y cuanto goza la devoción en los ornatos del culto, reconoce a vuestra merced, a Juan Caballero y Ocio, y a su piedad como a dueño, a cuyas expensas creció y se perfeccionó la obra desde los cimientos que lo fundan hasta la hermosa cúpula que lo corona. Juan Caballero y Ocio pues fue un mecenas, fue un benefactor importante para las órdenes religiosas de la época, que construyó varios templos, ayudó a la construcción de, económicamente hablando, a la construcción también de varios conventos. Resulta valioso este testimonio, como les digo, porque es distinto a las glorias de Querétaro, y quiero suponer que también en el sermón de San Pedro de 1681, bueno, eso lo predicó en el 80, pero lo imprimió en el 81, quiero pensar que también ese fue dedicado a Juan Caballero y Ocio, y también ahí seguramente le hizo alguna especie de elogio a él. Vamos a ver qué dice ya al final de su sermón Juan de Robles, y dice lo siguiente en una forma de pregunta. Dice: pues tan fácil le será a la señora quitarse de nuestros ojos, estar hablando de la Virgen de Guadalupe, ahuyentada de nuestros pecados. Plegue a Dios que el mío solo sea temor y profecía, que a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe algún día la han de buscar y no la han de hallar, y que entonces no se dirá de nosotros non feci taliter omni nationis, sino faciam domina ixicut feci in silo, es decir, con ninguna nación obró igual, que es la primera frase. La segunda es: lo mismo que hice con Silo, lo haré con esta casa. Y se refiere a una cita bíblica. Silo fue una ciudad destruida por Dios por sus pecados. Entonces está diciendo: ojalá aquí en Querétaro no pase eso, ¿no? Que seamos un pueblo elegido, pasar de ser un pueblo elegido a ser un pueblo destruido o alejado de la gracia de Dios, que nos dejará por ingratos al mayor de sus beneficios por no haber querido corresponder a la mayor señal de su amor. Nos dejará por buscar en otra parte quien sirva con afectos más reverente. A pesar de que este sermón lo dijo en 1682, en un periodo en el que los clérigos están en un auge y que los franciscanos de la Cruz apenas están llegando, todavía no se ha recibido la crítica a la sociedad, ¿no? Porque pues la gente hacía estas fiestas muy populosas, muy pomposas, muy exuberantes, y esa crítica todavía no llegaba. Sin embargo, él aquí está diciendo: yo estoy diciendo que ojalá no suceda eso, que no nos desampare la Virgen. Dice, porque yo lo veo, dice más adelante en el sermón al finalizar, yo lo veo aquí en la congregación, todo está bien, no pasa nada. Sin embargo, con la crítica de Escaray y de los colegiales de la Cruz, después parece ser que Juan de Robles cambia un poco su perspectiva, pero también es que estamos hablando de un Juan de Robles un poco más joven, sin embargo ya va madurando cada vez más su pensamiento. Y digo que una especie de profecía, porque la siguiente sermón que él dicta es el dedicado a una monja clarisa, Sor Antonia. Sor Antonia era una monja de velo negro del convento de Santa Clara, que al parecer vivió en una vida de santidad, ¿no? En una vida de mortificaciones, de grandes virtudes, y de hecho hacia 1694 se imprime la vida de esta monja por mano de un franciscano. Y esta vida pues sí está narrando que inclusive era mística, que ella tenía visiones, veía a Dios, a la Trinidad, pero también que esta monja tenía luchas con el demonio, y está también refiriéndose que en la ciudad de Querétaro existía el demonio. Es algo que ya lo he expresado en otras conferencias sobre el caso de la bruja de la chuparratones y de las endemoniadas falsarias, ¿no? Es este periodo precisamente tras la muerte de Sor Antonia que en Querétaro el demonio toma una presencia, según los sermones y las crónicas de la época y los documentos, sobre todo inquisitoriales. Bueno, a final de cuentas concluimos con las fuentes que fueron falsarias, ¿no? Los mismos inquisidores mandan a apresar a las beatas falsarias que se hacían pasar por endemoniadas,
también pues les dicen a los franciscanos que ya no prediquen en la ciudad, que se dediquen a sus misiones y ya en la ciudad ya no anden haciendo alboroto, ¿no? Y pues empiezan a poner orden el Santo Oficio de la Inquisición. Sin embargo, esto sucede antes de todo eso, que Sor Antonia está peleando por el demonio e inclusive el autor de la vida de esta monja dice que ella luchaba por el demonio por los pecados de la ciudad. Entonces ya están viendo, ya están criticando las acciones de la ciudad, e inclusive en una crónica algunas personas decían, ya desde que llegaron los frailes de la Cruz todo es puro rezar, puro sermón, y antes eran fiestas, dice, y ahora ya es puro rezar, puro sermón, porque realmente los franciscanos de la Cruz sí llegaron con toda esta visión milenarista y también una visión muy ascética, ¿no? Que inclusive pues llevaban a las mujeres a los templos todo el día, ¿no? Para que estuvieran ahí rezando. Sin embargo, en este periodo de la muerte de Sor Antonia, el jesuita Juan de Robles predica un sermón al año de su muerte. Entonces, en estas honras funerales, él hace resaltar las virtudes de esta monja y dice que hizo Dios, que Dios permitió que ella luchara con el demonio porque ella tenía las virtudes suficientes para vencer al demonio. Y con ellos él está diciendo, y termina en su sermón diciendo que Sor Antonia es un ejemplo de feminidad, es un ejemplo para las mujeres de la sociedad. ¿Por qué? Porque pues ella vivió en una santidad de lo que podemos llamar una virgen, una mujer ejemplar, o como la Virgen María, en contraposición a la mala mujer, a una mujer, podemos llamarla como Eva, al demonio, al mal, como también se creía en la época. Entonces él está diciendo que Sor Antonia, Dios le permite estas luchas con el demonio para poder enfrentarlo con esas virtudes, e invita a las mujeres que imiten las virtudes de esta monja. Entonces podemos ver que el sermón obviamente es un medio privilegiado por el cual los clérigos empiezan también a transmitir sus ideas hacia la sociedad, ¿no? A bajar también aquella cultura letrada de la teología latina, de la filosofía también escolástica, muy difícil. Tratan ellos a veces con las analogías y los ejemplos que hacen en sus sermones, bajarlo a la sociedad, y es una forma en que la sociedad de algún modo acostumbrada a escuchar los sermones, acostumbrada a escuchar los edictos, acostumbrada a escuchar, porque era una sociedad más auditiva que lectora, ¿no? Aunque no estamos negando que hubiera lectores, ¿no? Pero sin embargo era una forma en que también se transmitían todas estas ideas, y por eso digo que era privilegiado, ¿no? En ese sentido de que los clérigos podían bajar esta teología, esta filosofía. Pero también no cualquier clérigo, o sea, no cualquier clérigo podía predicar, como hoy en día dentro de la Iglesia Católica todos los sacerdotes predican. Antiguamente no, se tenía que llegar a un cierto nivel y se tenía que pedir permisos, y se otorgaban como privilegios para ser predicadores, pero también porque eran ya grandes eruditos, personas que se dedicaban mucho también inclusive a las cátedras universitarias. Y uno de los sermones que más adelante analizamos, también dice, no, Francisco de Florencia, el jesuita, le dice a Juan de Robles, dice que le felicita que bajó unas tesis de la cátedra hacia el sermón para que la gente lo entendiera. Dice, y eso que no es la tarea de él hacer eso, pero pues obviamente sí era esa tarea, ¿no? Tratar de bajar todos estos conocimientos teológicos hacia la sociedad. Y bueno, el jesuita pues pone como ejemplo a la monja como un modelo de silencio, de obediencia, de sumisión inclusive, porque era obediente a su padre espiritual, a su sacerdote espiritual, también de ser una mujer recogida, inadvertida, casta, virgen, servicial, penitente y sacrificada, porque también pues hacía muchos sacrificios. Inclusive también él refiere que desde niña ella ya tenía encuentros con el demonio, que estaba siempre luchando con el demonio. Entonces están dejando en claro los predicadores de este momento que el demonio está presente, como lo hizo Antonio de Ezcaray, y bueno, y pues sabemos las consecuencias que trajeron en la sociedad de Querétaro este tipo de predicaciones, ¿no? Lo que podrían llamar algunos historiadores de psicosis social, como he leído en algunos casos de algunos que interpretan el caso de las chuparratones y de las endemoniadas. Bien, el último sermón de este jesuita es el sermón de la Purísima Concepción de María,
que lo pronunció en el colegio de los jesuitas, en el colegio de San Ignacio y San Francisco Javier, porque allí se había fundado desde 1624 una congregación de seglares, de laicos, podríamos decir hoy, en torno a la Purísima Concepción, al misterio de la Purísima Concepción. Y pues la ciudad en sus capitulaciones de 1655 establecieron festejar la fiesta de la Purísima Concepción como un tanto como un patronazgo, ¿no? Porque bueno, el patronato se le dio a Santiago, pero se hacía esta fiesta con una elección, digamos, privilegiada también. Sin embargo, Juan de Robles, ¿qué es lo que nos dice en este sermón? Dice, al final del sermón dice lo siguiente: porque en pena de la ninguna asistencia ha suspendido el cielo la lluvia de las divinas misericordias, se ha secado la corriente que solía tener una congregación tan ilustre, porque la tibieza, el decaimiento, o por decirlo de una vez, la ninguna devoción al misterio de la Concepción Purísima de la Señora, que es el título glorioso con que esta congregación se ilustra, ha descaecido o ha faltado en los corazones de los habitadores de esta ciudad, en quienes solía ser noble competencia de su pundonor la asistencia, el concurso, la puntualidad, el esmero y la devoción a un misterio que ha sido y es blasón de nuestra España. Aquí ahora el jesuita ya no está diciendo que los queretanos tienen una devoción limpia a la Purísima. En el caso de la Virgen de Guadalupe, de su sermón del 82, está diciendo que ya no hay inclusive una devoción, y está diciendo por qué, qué ha pasado. Está preguntándole a la sociedad queretana, ¿qué ha pasado que ya no hacen, ya no tienen esa devoción? Pues dice que no va gente ya a las fiestas, y precisamente una de las situaciones puede ser eso, ¿no? Que las fiestas se volvieron más parcas, ya no había todo pues, un contexto de festivo, como podemos decirlo, ¿no? Con danzas, con corridas de toros, juegos de naipes, con teatros, etcétera. Entonces, pues eso pudo también mover a la sociedad de ya no asistir a estas fiestas. Sin embargo, pues sí podemos ver también cómo el fraile de algún modo lo que predijo en algún momento, pues lo está diciendo. No estoy diciendo que haya sido un profeta, pero sí un poco previendo una situación, ¿no? De que si se siguen en este tipo de fiestas, pues va a decaer a final de cuentas, ¿no? Y también lo he encontrado en unos sermones del siglo XVIII. Vilaplana está diciendo lo mismo para la Virgen del Pueblito. Dice, yo me alegro, dice, que no venga gente a la fiesta. ¿Por qué? Porque solamente vienen pues por el contexto de la fiesta, no vienen por la Virgen. Dice, prefiero que vengan pocas gentes, que vengan de corazón, a que vengan solo a divertirse, ¿no? A la diversión externa, porque pues sí, las fiestas del pueblito pues para el siglo XVIII pues se volvieron pues enormes, ¿no? La ciudad tenía hacia una fiesta en el pueblito aparte a la fiesta de los indios. Y pues decir, para ir concluyendo ya, que el sermón también fue utilizado como un arma discursiva en el sentido para legitimar. En su momento el clérigo Aguilar, defendiendo su forma de dar su sermón, pero también defendiendo a los clérigos, ¿no? A sus hermanos, de que pueden dar sermones. Pero también, por otro lado, Antonio de Ezcaray criticando, ¿no? Acusando a los predicadores como los causantes de todo el mal, porque pues no predican bien, sino que solo se predican a sí mismos. Pero también lo podemos ver ya no lo hablé, pero se aprecia también en el caso de las endemoniadas, porque hubo un enfrentamiento de sermones. Los franciscanos decían que si eran endemoniadas y que el demonio estaba presente realmente. Sin embargo, los padres del Carmen y los padres de Santo Domingo, recién llegados, predicaban que eso no eran endemoniados, ¿no? Y pues si se dan cuenta, de estos 52 sermones que he localizado, pues solamente pude hablar de 3 o 4. Imagínense todo lo que podemos apreciar en los demás sermones, ¿no? Hay un caso del sermón de 1711 que se está renovando esta devoción a la Purísima Concepción, que bueno, fue mandado a hacer por el rey Carlos, ese no fue el nombre, Carlos IV me parece, no, Felipe V. Y pues el sermón va teniendo también una presencia más en la ciudad. Podemos ver también avanzando el siglo XVIII que hay otros sermones de otras órdenes. Y pues ya para concluir, pues nada más decirles que pues
El sermón tenía todo un arte para hacerse, para predicarse, pero también era un arte para dirigir las conciencias. Muchas gracias.